¿Qué harías si el hombre que te condenó a la miseria para salvar su propia estirpe tuviera que entregarte las llaves de su fortuna? Valentina nunca imaginó que su dignidad, única posesión que le quedaba en el mundo, sería el precio de su matrimonio con el temido duque Rodrigo de Almonte. Pero lo que ella ignoraba, mientras se vestía con harapos para la boda más humillante de la historia de Madrid, era que la humillación sería la tierra fértil de una venganza que tardaría años en germinar y que derrocaría no solo a su nueva familia, sino a todo el sistema de usura que la había oprimido desde niña. La clave de su ascenso no estaría en la sumisión, sino en la carta final de un noble condenado. El aire en la alcoba de servicio era denso, cargado con el olor a humedad y a cera rancia, un ambiente opresivo que reflejaba el alma de Valentina. Sus manos, ágiles y acostumbradas al trabajo duro, temblaban al abrochar el corsé prestado, un trozo de tela amarillenta que era su único ajuar nupcial. La luz escasa, filtrada por una ventanilla pequeña y sucia, apenas iluminaba el rosario de cuentas de madera que ella apretaba contra su pecho. Este era el día en que perdería su nombre y su esperanza, pero no su memoria. Recordaba cada número de la deuda de su padre, cada interés compuesto que la marquesa Luisa había sumado con fría crueldad. Este matrimonio forzado no era un escape, sino la última vuelta de tuerca en una vida de servidumbre. A pesar del lodo y el fango en que se encontraba, un fuego silencioso ardía en el interior de Valentina, una llama discreta pero inextinguible que solo quienes la conocían bien podían percibir. Su postura era recta, ajena al vestido burdo y a las risas sofocadas de otras sirvientas que la veían pasar de criada a noble con un cinismo teñido de envidia. Ella no buscaba compasión, sino la oportunidad de pagar la deuda de honra de su padre. La honra no se vende, se ejerce, pensó con una amarga sabiduría impropia de sus 19 años. Sabía que la marquesa la quería solo por el supuesto secreto que su padre, el antiguo administrador, había custodiado antes de morir, pero se negaba a creer en la existencia de tal secreto. Su única habilidad real era su mente, capaz de hacer cálculos complejos con la velocidad de una máquina. El gran salón de la mansión Almonte, donde se celebraría la ceremonia civil, era un monumento a la decadencia. Las gruesas cortinas de terciopelo verde, que antes simbolizaban la opulencia, ahora solo conseguían sofocar la luz natural, creando un clima de penumbra y tristeza que reflejaba la ruina financiera de la familia. El sonido de los pasos de Valentina sobre las baldosas de mármol gastado resonaba con una solemnidad forzada. El aire olía a incienso viejo y a la hipocresía de los pocos invitados, viejos aristócratas con títulos largos y bolsillos vacíos, que habían venido a presenciar el espectáculo de la plebeya ascendiendo y del duque descendiendo. Este ambiente opresivo era la jaula que doña Luisa había construido para todos. Doña Luisa de Cervantes, la marquesa viuda de Almonte, presidía el salón como una esfinge de hielo, sus ojos oscuros clavados en Valentina con un desprecio que no se molestaba en disimular. Su vestido, aunque caro, parecía absorber toda la luz de la estancia. La marquesa era la personificación de la crueldad elegante. Su arma no era la fuerza bruta, sino la usura legalizada y el chantaje emocional. Ella había manipulado a Rodrigo, el duque, haciendo que creyera que este matrimonio era la única forma de limpiar la deuda de honor. El verdadero stake no era solo la ruina de los Almonte, sino la red de deudas y manipulación que la marquesa tejía con otros nobles. Un esquema que Valentina, desde su humilde posición, había percibido intuitivamente en los libros de contabilidad. En un rincón del salón, con una copa de jerez en la mano, se encontraba el barón Matías, el amor de juventud de Valentina, el hombre que le había prometido un futuro y que,
Ahora la miraba con una mezcla de lástima y burla, confirmando su traición. El varón no se había presentado para salvarla, sino para reírse de su caída y asegurar su propio lugar en el séquito de la marquesa, de quien ahora dependía para mantener su título. Sus palabras, susurradas con falsa pena a otro noble, llegaron a Valentina como un golpe físico. Parece que la pobre muchacha cambia un destino incierto por una cadena de oro, había dicho con una sonrisa cínica, sin saber que Valentina no buscaba una cadena, sino una espada. En ese mismo instante, el duque Rodrigo de Almonte hizo su entrada, y por primera vez Valentina pudo verlo de cerca. No era un joven apuesto de novela, sino un hombre de unos 30 años, imponente pero ensombrecido, con el peso de siglos de linaje grabado en su rostro. La levita oscura acentuaba su palidez enfermiza, y sus ojos, de un gris tormentoso, evitaban el contacto visual con todos, especialmente con la marquesa. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso, transmitiendo un profundo sentimiento de resignación. Se rumoreaba que estaba enfermo, consumido por una dolencia incurable, y que este matrimonio era el último intento de su familia para apoderarse de sus bienes antes de que él muriese. Cuando el notario comenzó la lectura del acta matrimonial, la voz monótona era un eco distante para Valentina. El momento crucial llegó cuando se le ordenó firmar. Al acercarse a la mesa de caoba, su mano rozó brevemente la del duque. Fue un contacto eléctrico, inesperado. Su piel, fría y áspera, contrastó con la calidez de la suya, revelando una fragilidad bajo la fachada imponente. El duque se encogió ligeramente, no por repulsión, sino por lo que pareció ser un dolor súbito, un temblor casi imperceptible que solo Valentina, con sus sentidos agudizados por el miedo, notó. En ese fugaz instante, ella vio en sus ojos grises algo que no era desprecio ni arrogancia, sino una profunda y compartida amargura. El duque, sin pronunciar palabra, completó la firma con un trazo firme, como si estuviera firmando su propia sentencia. El acto en sí fue rápido y desprovisto de cualquier afecto, sellando su unión legalmente, pero separándolos emocionalmente. La marquesa sonrió con una satisfacción cruel, creyendo que había asegurado su jugada maestra. Valentina, ahora legalmente duquesa, sintió el peso de un nuevo yugo. Sin embargo, aquel breve roce había despertado una curiosidad peligrosa en ella. ¿Quién era realmente este hombre que parecía tan poderoso y a la vez tan vencido, tan resignado a una farsa tan humillante? La tensión entre el poder y la fragilidad del duque llenaba la sala más que el incienso. La noche cayó sobre la mansión Almonte como un pesado manto de terciopelo. Valentina fue conducida a una alcoba suntuosa, pero fríamente impersonal, la misma donde se esperaba que el duque consumara el matrimonio y asegurara el linaje. Las sirvientas, por orden de la marquesa, la vistieron con un camisón de seda que se sentía como una burla. El miedo real, el miedo a la violencia y la sumisión se apoderó de ella, haciendo temblar el rosario que había escondido bajo la almohada. ¿Qué clase de monstruo sería este noble, su marido? La marquesa había prometido su ruina si se resistía, pero la duquesa, ahora legalmente Valentina de Almonte, no temía tanto la muerte como la pérdida de su alma. La puerta se abrió y el duque entró. ¿Qué acuerdo inesperado ofrecería el noble en lugar de lo que la sociedad y la marquesa esperaban? La puerta se cerró con un sonido definitivo, aislando a Valentina y al duque en la vasta alcoba. El silencio se tensó, roto solo por el crepitar de la chimenea. Ella se mantuvo inmóvil, esperando la orden o el asalto, pero el duque se dirigió directamente a un escritorio cubierto de pergaminos. Rodrigo encendió un candelabro, cuya luz pálida revelaba ojeras profundas en su rostro. «Usted y yo no somos más que víctimas de la codicia de doña Luisa», dijo él, su voz grave y cansada.
El decoro de este matrimonio me es tan ofensivo como a usted la obligación. No se preocupe, duquesa, no se consumará nada. Su honra está a salvo conmigo, pues mi palabra de duque vale más que cualquier documento y es más fuerte que los deseos de mi madrastra. Valentina se atrevió a levantar la mirada, sus ojos brillantes por la sorpresa. El duque la observaba con una intensidad desapasionada, como a un complicado problema de ajedrez. Extrajo un sobre lacrado y lo deslizó sobre el escritorio. Mi dote, doña Valentina, no será una farsa, sino un arma, continuó con una elocuencia inesperada. Le doy 15.000 pesos de oro, una suma que la marquesa cree que obtendrá a través de su supuesto secreto. Pero el secreto es la miseria que la rodea. También le transferiré la propiedad de la facenda de café La Esperanza en el interior. Solo le pido un año de fachada social. Luego será libre, rica y mi viuda, sin más ataduras. Use este dinero para convertirse en lo que yo no pude ser: la justicia. Valentina, con su mente prodigiosa para los números, procesó la cifra asombrosa: 15.000 pesos de oro. Era más de lo que podría ganar en 10 vidas. Sin embargo, no era el dinero lo que la detenía, sino la inmensidad del gesto y el profundo cinismo que revelaba la podredumbre del mundo aristocrático. ¿Cómo un hombre que poseía tanto podía estar tan vacío, tan cerca de la muerte, que su única forma de actuar honorablemente era deshacerse de su fortuna? Ella observó el lujo inútil de la alcoba, el cortinaje de seda polvoriento, los muebles ornamentados que nadie usaba, símbolos de una riqueza mal administrada y parasitada por doña Luisa. Comprendió que el verdadero poder de Rodrigo residía ahora en su voluntad de cederlo. A la mañana siguiente, Valentina pudo observar al duque Rodrigo en su elemento, en la biblioteca, intentando poner orden en el caos de sus finanzas. El ambiente de la biblioteca era frío, dominado por hileras de libros encuadernados en cuero que apenas disimulaban las cuentas impagas. El duque no era un hedonista, sino un hombre acorralado por las responsabilidades de su linaje y el peso de su enfermedad. Vio cómo rechazaba con firmeza una propuesta deshonesta de un intermediario, demostrando una justicia austera. Su rostro, iluminado por la luz matinal que entraba por el ventanal, revelaba una nobleza auténtica, contrastando con la crueldad de su madrastra. El poder es una carga demasiado pesada cuando la conciencia está despierta, Valentina pensó, sintiendo una punzada de respeto. Durante las semanas siguientes, su convivencia en la inmensa y vacía mansión fue una danza de respeto y distancia. Rodrigo pasaba sus días atendiendo a campesinos y administrando tierras, intentando remediar la negligencia de años. Valentina notó que su interés por ella no era paternalista, sino de una curiosidad silenciosa y aguda. Una tarde, mientras él revisaba un legajo de documentos antiguos, susurró: «Mi padre, el antiguo duque, confió en el suyo hasta el final. No pude protegerlos a ambos de Luisa. Es una cicatriz que llevo». Estas palabras revelaron la capa de dolor y culpa que lo consumía, una herida más profunda que cualquier dolencia física, explicando su resignación y su necesidad de redención a través de ella. Un día, mientras Valentina ayudaba a catalogar viejos libros de contabilidad en el sótano, descubrió varios cuadernos de su padre, llenos de meticulosos apuntes. Rodrigo la encontró inmersa en los números, descifrando la compleja red de préstamos y usura tejida por la marquesa. Al ver su concentración y la velocidad con que su mente analizaba los intereses, una chispa de admiración encendió sus ojos. ¿Es usted acaso una maga de los números, duquesa?», preguntó con la primera sonrisa verdadera que Valentina le había visto. Ella respondió que era su única defensa. Él, sin burla, la trató no como una criada, sino como una mente brillante, un respeto inusual en el mundo que conocía.
El interés del duque se hizo evidente cuando comenzó a interrogarla sobre las finanzas de la casa, no como un superior, sino como un estudiante. Ella le explicó cómo la marquesa usaba los intereses compuestos para asfixiar lentamente a los deudores y a la propia casa Almonte. Su excelencia, la marquesa está construyendo su fortuna sobre la ruina de la suya, afirmó Valentina con una claridad brutal. Ella no quiere el secreto de mi padre, quiere su negligencia continua. Rodrigo se quedó en silencio, absorbiendo la cruda verdad. Esta conversación, centrada en la estrategia y la economía, fue el verdadero inicio de su conexión, una alianza intelectual forjada en el fuego de la injusticia. Rodrigo, al ver la capacidad de Valentina para memorizar cifras y detectar fraudes, le confió un juego de libros falsificados, elaborados por la marquesa para engañar al notario. Ella, sin titubear, desentrañó el plan en cuestión de horas. Su rostro se iluminó con la adrenalina de la verdad, sintiendo el poder de la habilidad. El verdadero error de doña Luisa fue pensar que la contabilidad era solo para los hombres, y que una criada no podría leer los números, dijo ella, con una calma aterradora. El duque asintió, reconociendo que le había entregado un arma mucho más peligrosa que cualquier título. Este fue el momento en que él dejó de verla como una víctima para verla como una igual, una socia en una justicia póstuma. Una tarde, mientras cabalgaban por la propiedad, él se detuvo abruptamente, preso de un ataque de tos debilitante. Valentina, a pesar de su respeto por la distancia, se acercó para ayudarlo. Cuando él se recuperó, confesó a media voz que la enfermedad lo estaba consumiendo más rápido de lo que sus médicos predecían, y que la única razón por la que había pospuesto la transferencia del dote y la propiedad era para evitar levantar sospechas de la marquesa. «Prométame que usará el tiempo que le he dado», susurró con la voz rota. «Prométame que no será otra víctima». Ella, con el rosario aún en el bolsillo, asintió con una seriedad que no era de esposa, sino de aliada. La aparente calma de la mansión Almonte se rompió cuando doña Luisa, sospechando la inacción marital del duque, decidió intensificar su vigilancia. Ella apareció un día en la biblioteca sin previo aviso, lanzando comentarios venenosos sobre la modestia de la nueva duquesa. «Señora, el decoro de la casa es mi única preocupación», dijo la marquesa con una sonrisa viperina, observando fijamente a Valentina. Su acción es sutil, pero demoledora. Ordenó a la cocina que redujeran las raciones para los sirvientes que habían sido amables con Valentina, un acto mezquino que revelaba su método. Valentina se sintió humillada al ver a sus antiguos compañeros pagar el precio de su ascenso. El sistema injusto se manifestó de nuevo con la reaparición del barón Matías, ahora forzado a visitar la mansión para solicitar una extensión de un préstamo que adeudaba a la familia Almonte. Matías intentó retomar su antigua familiaridad con Valentina, bajo la mirada calculadora de la marquesa. «Querida Valentina, parece que tu suerte ha cambiado, aunque no tu corazón», le dijo con falsa ternura. Ella lo enfrentó con frialdad y dignidad. «Varón, mi corazón no tiene cabida en los asuntos de la usura, solo trato con números». Su firmeza sorprendió al varón, quien se retiró, avergonzado y en peligro, ya que la marquesa lo estaba usando como espía contra Rodrigo y Valentina. La marquesa, en su intento de acorralar a Valentina, fabricó una pequeña evidencia de que ella había malversado una pequeña cantidad de vino de la bodega, una ofensa grave para una antigua criada. Antes de que pudiera acusarla en público, el duque, con una maestría política que ocultaba su debilidad física, intervino. «Doña Luisa, esa bodega ha estado bajo mi supervisión. Cualquier falta es mía». Su intervención la protegió, pero Valentina comprendió que solo con la protección de un hombre poderoso
podría sobrevivir. No obstante, ella misma había notado la diferencia de inventario meses antes y había advertido al duque, revelando que su agudeza era un escudo más fuerte que el título. Unos días después, el médico personal de Rodrigo, un hombre de confianza de la marquesa, visitó al duque. En un encuentro secreto en la biblioteca, el médico, sin saber que Valentina estaba en el balcón contiguo, susurró al duque que su estado de salud había empeorado inexplicablemente rápido y sugirió un reposo absoluto, lo que en la práctica significaba aislarlo. Valentina, escuchando la conversación, sintió un escalofrío que no era solo por la enfermedad. La velocidad del declive no es natural, pensó, atando cabos con la desesperación del duque. Comprendió que el duque no solo estaba enfermo, sino que estaba siendo activamente debilitado por un enemigo cercano, probablemente el propio médico, aliado de doña Luisa. La marquesa, utilizando el diagnóstico del médico, convenció al duque de que se retirara a su pabellón de caza, un lugar remoto, para recuperarse. Rodrigo, con un último gesto de respeto, se despidió de Valentina dándole una caja sellada. «Parto mañana. Abra esto cuando esté muy lejos de aquí», susurró. «Confío en que usted sabrá usar esta última voluntad». Su mirada gris se encontró con la de ella, una despedida silenciosa y profunda, cargada de gratitud y una dolorosa resignación. La partida inminente del duque significaba para Valentina el inicio de su exilio forzado a la facenda, la esperanza, el principio de su transformación. El destino de ambos pendía de un delgado hilo de oro y papel sellado. La partida del duque Rodrigo fue la señal que doña Luisa esperaba para ejercer su tiranía sin contención. Al día siguiente, Valentina fue expulsada de la mansión Almonte con una crueldad calculada. La marquesa le entregó los documentos de la facenda La Esperanza y la transferencia de los 15.000 pesos de oro, pero lo hizo en el patio de servicio frente a todos los criados. «Recuerde, duquesa, solo lleva el nombre. Su linaje y su corazón siguen siendo de la tierra. Use este dinero sabiamente o volverá de rodillas pidiendo trabajo», dijo con una sonrisa helada. Luisa se aseguró de que el barón Matías estuviera presente para presenciar la humillación, consolidando la pérdida social de Valentina y su aislamiento forzado. El barón, ahora dependiente de los favores de la marquesa, la miró con una compasión superficial, que para Valentina era peor que el odio abierto, confirmando su traición. El viaje a la facenda de Café La Esperanza fue largo y agotador, un contraste violento con el opulento, aunque decadente Madrid. La finca, lejos de ser un paraíso, era un caserón deteriorado rodeado de tierra agotada y maleza. La marquesa había asegurado que la propiedad estaba lista para la cosecha, pero Valentina encontró los cafetales secos y una plaga invisible asolando las pocas plantas restantes. Era evidente que Luisa había mentido, no solo para desterrarla, sino para asegurarse de que el dote de 15.000 pesos de oro se agotara rápidamente en una empresa sin futuro. La marquesa quería su fracaso total para poder justificar su retorno como una mendiga y así robarle el nombre de Almonte ante los ojos de la ley. En el campo, Valentina enfrentó una nueva forma de opresión. Los capataces, sobornados por la marquesa con promesas vacías, difundieron rumores de que la nueva duquesa era una simple criada que había envenenado al duque para robarle la fortuna. Una mentira tan vil como absurda. Esta desinformación hizo que los pocos campesinos que quedaban en la facenda se negaran a trabajar. «No trabajaremos para una usurpadora de nobleza», le gritaban con justa ira, pues la marquesa había sido la primera en oprimir a los trabajadores de la región a través de deudas impagables. Valentina se dio cuenta de que su batalla no era solo contra la marquesa, sino contra la mentira y el sistema aristocrático
que permitía manipular la reputación de los inocentes. Soledad en la facenda era una carga aplastante, mucho peor que la humillación en Madrid. Ella había perdido la presencia silenciosa pero protectora de Rodrigo, el único aliado que tuvo, y ahora enfrentaba la posibilidad de perder su última posesión, la esperanza en la humanidad. Había noches en que el llanto contenido de años se liberaba, no por el hambre o la incomodidad, sino por la injusticia. Recordaba la traición de Matías, la frialdad de la marquesa y la agonía solitaria del duque. Sentirse completamente sola en el mundo, sin nadie a quien recurrir ni en quien confiar, fue el punto más bajo de su caída emocional, un vacío que ninguna riqueza podía llenar. Los pocos trabajadores honestos que permanecieron en la facenda la miraban con recelo, esperando el fracaso de la duquesa de paja. Sin el decoro y el teatro de la alta sociedad, la humillación se sentía más honesta, pero también más dolorosa. La duquesa, con sus manos aún acostumbradas al trabajo, no dudó en arremangarse y comenzar a trabajar la tierra ella misma, buscando qué planta podía salvarse de la plaga. El sol abrasador de Andalucía y el esfuerzo físico se unieron para forjar su determinación. Era una imagen contrastante. Una duquesa trabajando como una labradora, probando ante todos que su dignidad no dependía de la seda, sino del sudor y de su inquebrantable voluntad. Intentó contactar al abogado de Rodrigo, don Alejandro, el único hombre en Madrid que quizás la ayudaría, pero sus cartas volvían sin abrir o con notas cortas y frías de la marquesa que decían: «El duque no recibe visitas. Sus asuntos están en orden». Estaba completamente aislada. La falta de comunicación la hizo dudar. ¿Sería posible que todo el acuerdo con Rodrigo fuera solo un juego cruel, una forma más sofisticada de humillar a la criada antes de su muerte? La desesperación la envolvió como la densa niebla matutina sobre los campos, haciéndole creer que la idea de rendirse, de simplemente dejar que la tierra la consumiera, era la única salida digna. En su desesperación, Valentina recurrió al único objeto que le quedaba de su vida anterior, su viejo rosario, buscando consuelo espiritual. Pero la fe parecía distante. Se encontró revisando una y otra vez los libros de contabilidad de la facenda, buscando un error, un resquicio legal, algo que la marquesa no hubiera previsto. Los números eran su único refugio, su única verdad inalterable. Mientras la marquesa creía haberla condenado al silencio y a la ruina, no se percató de que la soledad y el aislamiento solo estaban agudizando la mente de Valentina, transformándola en una calculadora humana con sed de justicia. Una tarde, un arriero de paso le dejó una copia de un periódico de Sevilla, un detalle que la marquesa no había podido interceptar. En la sección necrológica, en letra pequeña y discreta, estaba el anuncio del fallecimiento del duque Rodrigo de Almonte. El impacto fue físico. No era solo la pérdida de un esposo en el papel, sino la confirmación de la pérdida de su único protector y aliado. Las lágrimas que había guardado por meses finalmente cayeron, no por amor romántico, sino por la dolorosa comprensión de que la nobleza que él representaba había sido vencida por la crueldad de Luisa. El futuro ahora era incierto, y el miedo al poder de la marquesa sin el escudo del duque la sofocó. Con el alma destrozada por la noticia, Valentina abrió la caja sellada que Rodrigo le había dado. Contenía una carta y el testamento definitivo. La carta, escrita con letra elegante y debilitada, revelaba el secreto 2. Su enfermedad terminal estaba siendo agravada por envenenamiento lento orquestado por el médico, aliado de Luisa. Rodrigo confesaba su amor platónico y su gran respeto por su fuerza, y le suplicaba: «No lloré mi muerte, Valentina, lloré el fracaso de mi vida. Sea usted mi espada, mi justicia póstuma».
Esta última voluntad fue una inyección de acero en la moral de Valentina. El duque no le había dado riquezas, sino un propósito mortal y el legado de su propia redención. El contenido del testamento fue la intervención final de Rodrigo, aunque legalmente problemático porque desafiaba las leyes de sucesión a favor de la viuda, demostraba su voluntad inquebrantable de proteger a Valentina. Él no solo le dejó la hacienda y el dote, él le legó la totalidad de sus activos más líquidos, asegurando que la marquesa no pudiera acceder fácilmente a ellos. El gesto fue tan arriesgado y costoso que validó cada palabra de respeto que le había dicho. Valentina entendió que no podía deshonrar la memoria de un hombre que había sacrificado su linaje y su fortuna por ella. No era una ayuda. Era un mandato de justicia, un desafío a la ley aristocrática que debía aceptar. La marquesa, sintiendo la victoria, envió una carta lacrada con un notario exigiendo el retorno inmediato de los bienes prestados y amenazando con anular el matrimonio post-mortem. Valentina sintió un impulso de ceder, de devolver el dinero y terminar la pesadilla, por puro orgullo y miedo a la batalla legal. Pero recordó la imagen del duque, debilitado y envenenado, y la injusticia contra su padre. Usó su habilidad contable para recalcular las pérdidas de la cosecha de café. En lugar de desesperarse por la plaga, vio que, al reducir la cantidad, aumentaría el precio del nicho. Decidió que el orgullo era un lujo que no podía permitirse y que la marquesa había subestimado gravemente a su oponente. De pie, frente a un espejo empañado por la humedad, Valentina quemó su viejo vestido de criada y el rosario de cuentas viejas, guardando solo el broche familiar de Almonte. El acto fue un rito de paso, la transición de la víctima a la guerrera. No más lágrimas. El dote del duque será su legado, y mi venganza será su justicia, se dijo con una resolución que endureció sus rasgos. En ese momento, la criada endividada desapareció, dando paso a una mujer con un propósito único e implacable: usar los 15,000 pesos de oro para desmantelar el imperio de usura de la marquesa. Con la ayuda de 2 campesinos leales que habían sido oprimidos por la marquesa, Valentina puso en práctica su estrategia. Invirtió una pequeña parte del dote en un método de secado y tostado innovador que salvó la cosecha del nicho de café de especialidad. Su habilidad para negociar y su implacable lógica de negocios sorprendieron a los agricultores locales, quienes vieron en ella una nobleza genuina. En cuestión de semanas, consiguió vender su primera y pequeña cosecha a un precio extraordinario en el mercado de Sevilla, demostrando que su fuerza no estaba en la tierra, sino en su mente y en su capacidad de identificar oportunidades donde otros veían ruina. El éxito inicial no la cegó. Valentina usó cada centavo ganado para reinvertir y, lo que era crucial, para comprar pagarés y deudas de pequeños comerciantes y agricultores que estaban bajo el yugo de la marquesa y sus intermediarios. Ella se convirtió en una prestamista, pero con un código moral: intereses bajos y plazos justos. Su reputación comenzó a crecer en el campo como la duquesa justa, un contraste deliberado con la usura de doña Luisa. Lentamente, metódicamente, estaba construyendo una red de lealtades y poder económico que se extendería hasta Madrid. Al revisar los viejos libros de contabilidad de su padre, ahora bajo una nueva luz, Valentina confirmó su plan. Descubrió que la marquesa Luisa no solo había arruinado a la familia Almonte, sino que también era la principal acreedora de docenas de pequeños nobles y varones, incluido Matías. Ella vio un camino posible. No buscaría solo la anulación de su deuda de honor, sino que compraría activamente las deudas de la marquesa a través de testaferros, subvirtiendo el sistema desde dentro. Ella se convertiría en la agiotista más poderosa de Madrid, pero con un código moral.
El año de fachada social se convirtió en 3 años de exilio autoimpuesto y acumulación de poder. Mientras la marquesa creía que Valentina se consumía en el campo, la duquesa usaba la esperanza como base de operaciones. El dote creció exponencialmente, transformando la facenda de café en un centro de riqueza. Valentina no solo hacía negocios, aprendió a moverse en el submundo financiero de las deudas y los pagarés. Su inteligencia estratégica la hizo temida en los círculos de negocios, aunque su rostro era desconocido en Madrid. Ella se había convertido en el acreedor fantasma de la nobleza. Finalmente, Valentina logró establecer contacto con don Alejandro, el leal abogado de Rodrigo, usando un canal de comunicación seguro a través de los campesinos leales. Ella no se presentó como la viuda suplicante, sino como la principal heredera de la fortuna Almonte, con pruebas de la malversación de la marquesa. Alejandro, un hombre de honor que admiraba al duque, quedó estupefacto por la transformación de la antigua criada y por la precisión de sus datos contables. Su alianza, sellada a través de cartas codificadas, marcó el inicio de la fase de ejecución del plan de justicia del duque. Valentina redactó una carta a la marquesa Luisa, concisa y sin rastro de miedo. No mencionó el dinero ni el testamento, sino solo una promesa de su regreso. La deuda de Almonte conmigo fue pagada. La suya está apenas comenzando. Espéreme en Madrid. Su decisión fue irreversible. La antigua criada se había ido. Ahora solo existía la duquesa viuda de Almonte, una mujer cuyo único propósito era la justicia económica. Ella vendió gran parte de su producción de café y convirtió sus activos en capital líquido, preparando su regreso triunfal y demoledor. Para su regreso a Madrid, Valentina encargó un guardarropa que no era ostentoso, sino estratégicamente poderoso. Sedas oscuras, trajes cortados con precisión y un broche de diamantes, el mismo broche familiar de Almonte, ahora engastado en oro, que le había dado Rodrigo, que afirmaba su nuevo estatus. No quería parecer una noble decadente, sino una empresaria implacable. Cada detalle, desde la mantilla hasta el bastón de paseo, fue diseñado para proyectar la imagen de la mujer más poderosa y peligrosa en las finanzas de España, la duquesa viuda, con la capacidad de destruir linajes. El día de su partida de La Esperanza, la facenda que ella había transformado, Valentina se vistió con un traje de viaje de seda color café, un color que simbolizaba su nueva riqueza. Se veía poderosa, transformada, con la dignidad del trabajo y el rigor de los números. Miró la vieja casucha de Madrid en la distancia, sabiendo que la mansión Almonte, símbolo de su humillación, sería el escenario de su triunfo. En aquel momento, Valentina comprendió que no había más espacio para las lágrimas, solamente para justicia. El momento del ajuste de cuentas había llegado. 3 años después, Valentina cruzó los umbrales de Madrid en un carruaje discreto, pero su presencia era cualquier cosa menos modesta. Había regresado como la duquesa viuda de Almonte, una figura de misterio y poder financiero. Su primer paso fue encontrarse con don Alejandro, el abogado, en un despacho neutral. Ella no traía súplicas, sino documentos. Presentó a Alejandro una contabilidad impecable que demostraba cómo la marquesa había estado desviando fondos de la familia Almonte y forjando deudas. Mi plan, don Alejandro, no es solo recuperar el patrimonio, sino anular la deuda social que la marquesa impuso. Usted será mi asesor legal, yo, el capital y la estrategia. Asombrado por su aplomo y su mente, aceptó inmediatamente la alianza, reconociendo el legado de justicia de Rodrigo en ella. El plan de Valentina era doble. Primero, recuperar la mansión Almonte legalmente, argumentando la invalidez del testamento anterior en favor del nuevo que ella poseía.
Segundo, usar su capital para adquirir todas las deudas de pequeños nobles y comerciantes que la marquesa tenía en su poder. Su estrategia era convertirse en el mayor acreedor de doña Luisa, obligándola a negociar su propio destino. El lujo y la seducción de Madrid no la desviaron. Su objetivo era la hoja de cálculo, la prueba irrefutable del crimen financiero. Ella ya no era la criada, sino la mente maestra detrás de una inminente purga social, una reforma ejecutada con la frialdad de los números. Don Alejandro se convirtió en un aliado crucial, no solo por su conocimiento de la ley, sino por su lealtad a la memoria de Rodrigo. Él le proporcionó acceso a archivos que revelaban el círculo interno de la marquesa. El médico envenenador, el notario corrupto y varios varones endeudados que actuaban como espías, entre ellos Matías. Alejandro la advirtió sobre el peligro de enfrentarse a la marquesa, cuyo poder social era inmenso. Ella puede destruir su reputación, duquesa. Valentina respondió con una calma escalofriante. Mi reputación es intachable, don Alejandro. La de ella, sin embargo, es solo un castillo de naipes que yo sostengo con mis pagarés. En las semanas siguientes, Valentina, actuando en la sombra, desató una serie de pequeños golpes financieros. Compró la deuda del barón Matías a un prestamista secundario, asegurándose así su silencio y su sumisión. Luego, a través de Alejandro, solicitó una auditoría forzada de las cuentas de la mansión Almonte, un movimiento legal que puso a la marquesa en estado de pánico. Doña Luisa se sintió sitiada, sin saber de dónde venía el ataque, pues la duquesa viuva aún no se había presentado públicamente. Estos movimientos demostraron que el poder de Valentina iba más allá de un simple título, que era una fuerza económica imparable. Valentina exigió un encuentro con el notario que había presenciado el matrimonio. El hombre, un cobarde que temía la ruina, intentó evadirla, pero la duquesa lo acorraló con preguntas precisas sobre el testamento forjado de Rodrigo y la presión de la marquesa. Ella no lo amenazó. Simplemente le mostró las cifras de sus deudas personales, ahora en su poder. El notario, aterrorizado por la pérdida de su honra y sus bienes, se dio información vital sobre los métodos de falsificación de documentos de doña Luisa. Esta fue la primera prueba tangible de la ilegalidad de la marquesa, y Valentina supo que había penetrado en la armadura del enemigo. Durante una de sus sesiones de trabajo, don Alejandro reveló el secreto 3 de Rodrigo. El duque, sabiendo que su testamento sería disputado, había forjado su propia muerte legalmente 6 meses antes de morir para proteger ciertos activos de valor incalculable, trasladándolos a una cuenta fiduciaria bajo el nombre de su viuda. Esto significaba que, aunque la marquesa impugnara el testamento final, no podría tocar una parte significativa de la fortuna. El duque había preparado a Valentina no solo con dinero, sino con una red de seguridad legal. Ella sintió una ola de gratitud y admiración por la profundidad estratégica de su esposo póstumo, un genio de la justicia. Mientras revisaba los antiguos libros de la casa Almonte, Valentina y Alejandro descubrieron un detalle crucial: la deuda de honor de su padre, que había llevado a su matrimonio forzado, no era con el duque Rodrigo, sino directamente con doña Luisa. La marquesa había manipulado la percepción, haciendo creer que la deuda era con el linaje Almonte. Este descubrimiento avivó el fuego de la justicia en Valentina. Su humillación no había sido un accidente del destino, sino un acto de cálculo vil de la marquesa para acceder al supuesto secreto de su padre. Ella me usó como una herramienta y pagará por ello, pensó con resolución. A través del notario acorralado, Valentina obtuvo información clave sobre el punto débil de la marquesa: su obsesión patológica por ser la anfitriona del baile del solsticio,
el evento social más importante de Madrid, que definía su estatus. Si Valentina conseguía despojarla de la posesión de la mansión Almonte antes de ese baile, la humillación social sería insuperable. El honor social era su droga, y su caída en desgracia sería el castigo más adecuado. Este conocimiento transformó la batalla de legal a personal, permitiendo a Valentina enfocar sus esfuerzos para atacar a doña Luisa donde más le dolía: la imagen pública. Un nuevo obstáculo surgió. El primo de Rodrigo, un noble menor y arrogante llamado don Íñigo, apareció en Madrid, reclamando ser el verdadero heredero legítimo del título y la fortuna de Almonte. Íñigo, un títere de la marquesa, intentó desestimar el testamento de Valentina, alegando que la herencia a una criada era una ofensa al linaje. Su amenaza era real, pues la ley de sucesión favorecía la línea masculina. Valentina se dio cuenta de que tenía que actuar rápido. Primero, debía eliminar a Íñigo y a la marquesa de la ecuación. Solo después podría consolidar su poder ante la ley. Valentina y don Alejandro pasaban largas noches trabajando, envueltos en la conspiración contra la marquesa. La admiración mutua por el duque Rodrigo y la lucha por la justicia crearon una conexión profunda. Una noche, mientras revisaban mapas de la facenda, sus manos se tocaron sobre el papel. Hubo un instante de silencio cargado, una tensión no verbal de reconocimiento. Alejandro, un hombre de honor y discreción, se apartó de inmediato, pero sus ojos oscuros revelaron un sentimiento que iba más allá del respeto profesional. Valentina, concentrada en su misión, sintió una punzada de calidez, el primer sentimiento genuino de afecto desde la traición de Matías. En una ocasión, mientras salían de los tribunales de Madrid después de presentar una moción contra la marquesa, un grupo de esbirros de doña Luisa intentó intimidarlos con empujones y amenazas veladas. Don Alejandro reaccionó con una rapidez inesperada, interponiendo su cuerpo entre Valentina y los rufianes. Él no sacó una espada, sino que usó su autoridad legal para dispersarlos. Valentina, con la duquesa viuva en pleno control, lo tomó del brazo, no por debilidad, sino como un gesto de alianza inquebrantable. Esta protección fue una declaración no verbal. No estaba enamorado del título, sino de la mujer que blandía la justicia. Esa noche, a solas en su hotel, Valentina se permitió reflexionar sobre Alejandro. Él no era el duque, imponente y trágico, ni Matías, seductor y traicionero. Alejandro era la encarnación de la lealtad y la verdad. Ella sabía que su misión de justicia era su prioridad, pero en el fondo reconocía que el amor podía ser una alianza de propósito y respeto mutuo. Si puedo construir un imperio, pensó, tal vez pueda construir un futuro. Pero el amor era un lujo que solo podía considerar después de haber pagado la última deuda y haber completado la venganza póstuma de Rodrigo. La marquesa, desesperada, hizo un intento por comprar el silencio de Valentina con una oferta generosa para que abandonara Madrid. La oferta era tentadora, riqueza inmediata sin la lucha, pero Valentina la rechazó. El conflicto no era el dinero, era el costo personal de la misión. Ella sabía que, al triunfar, su nombre estaría vinculado al escándalo y al derrocamiento de la élite, lo que pondría en peligro cualquier futuro tranquilo con Alejandro. Si me caso, él compartirá mi infamia, pensó. Pero el legado de Rodrigo era más importante que su propia felicidad. Su misión de justicia debía culminar antes de ceder al deseo de amor y paz. Valentina decidió hacer su primera aparición pública en el Casino Real, el club social donde la marquesa tejía sus redes de usura. Ella llegó sola, vestida con un traje de terciopelo, azul oscuro, con el broche de Almonte brillando desafiante. La marquesa, al verla, intentó ignorarla, pero el murmullo de la sociedad era incontrolable.
Valentina, sin pronunciar palabra, simplemente caminó hasta el barón Matías, que estaba presente, y le entregó un pagaré que probaba que su deuda con la marquesa ahora era suya. Matías se quedó pálido, y la nobleza comprendió que la nueva duquesa viuda era el nuevo poder financiero. El barón, humillado, intentó abordarla, rogándole piedad, reviviendo su pasado afecto. Valentina lo miró con ojos fríos, desprovistos de emoción. «Barón, nuestros tratos son puramente económicos. Le ofrezco un plazo de pago justo, algo que doña Luisa nunca haría. Mi justicia es estricta, pero honesta». Su firmeza y su equidad, al ofrecer una solución justa en lugar de la destrucción, sorprendieron a los testigos. El barón se retiró, derrotado, y el fracaso parcial del vil contraataque de la marquesa quedó expuesto. La élite empezó a cuestionar la versión del villano. Valentina se reunió con Alejandro en secreto para finalizar los preparativos. El plan completo consistía en utilizar el baile del solsticio, que la marquesa se había obstinado en organizar como el escenario de la caída. Ella había conseguido el documento del notario que probaba la falsificación y el testimonio del médico sobre el envenenamiento lento de Rodrigo. El golpe de gracia sería la ejecución legal de la hipoteca sobre la mansión Almonte, que ella había adquirido en 1960, secreto de un banco extranjero. La mansión pasaría a ser propiedad de Valentina en el momento más público y humillante para doña Luisa. La noche anterior al baile, Valentina se encontró sola, contemplando la luna desde la ventana. El silencio era pesado, lleno de la expectativa de la batalla inminente. Sintió la presencia póstuma de Rodrigo, el hombre que le había dado el poder para hacer lo correcto. La paz era el reconocimiento de que había honrado su pacto. Se puso el broche de Almonte, un acto de afirmación de su derecho a llevar ese nombre y defender el legado. Don Alejandro se presentó en su hotel para acompañarla al baile, no como un empleado, sino como un igual. «Sé lo que esto le cuesta, duquesa. Estaré a su lado, pase lo que pase». Sus palabras eran simples, pero llenas de la promesa de un futuro compartido, sin importar el costo social. Valentina sintió una profunda conexión, sabiendo que, a diferencia de Matías, Alejandro valoraba su fuerza y su justicia por encima de su dote o su estatus. Valentina asintió, su rostro una máscara de fría determinación. «Vamos, don Alejandro, la noche del baile será la última vez que alguien dudará de quién es Valentina de Almonte. El ajusticiamiento ha comenzado, y la marquesa perderá lo único que verdaderamente ama, su honra». La mansión Almonte estaba deslumbrante, envuelta en una luz dorada, y la música vibrante de una orquesta contratada por la marquesa. Era el baile del solsticio, el pináculo de la hipocresía aristocrática. Los candelabros de cristal reflejaban el brillo de los vestidos y las joyas, creando una atmósfera de ostentación calculada. La marquesa, doña Luisa, flotaba entre sus invitados con una falsa sonrisa, sintiéndose victoriosa por ser la anfitriona y creyendo que había contenido la amenaza de la viuda de Almonte. Pero el aire estaba cargado de una expectativa subyacente, pues todos sabían del regreso de la duquesa y de los rumores de las deudas adquiridas. A medianoche, justo cuando la orquesta tocaba su pieza más grandiosa, Valentina hizo su entrada. No vestía un color llamativo, sino un traje de terciopelo negro y plata, diseñado para proyectar sobriedad y poder inquebrantable. Llevaba el broche de Almonte sobre el pecho, y su cabello estaba recogido con sencillez. A su lado caminaba don Alejandro, serio y resuelto. La música se detuvo. El silencio fue absoluto. Valentina no buscaba asombro por su belleza, sino por su autoridad. Los ojos de doña Luisa, al verla transformada, con el aplomo de una reina, se estrecharon, comprendiendo que el juego había terminado.
Los murmullos de la sociedad estallaron como vidrio al romperse. No era solo la presencia de la antigua criada, sino la autoridad que emanaba. El barón Matías, presente y tembloroso, intentó ocultarse en un grupo, pero Valentina lo ignoró por completo. La marquesa avanzó con una sonrisa forzada, extendiendo una mano cubierta de joyas. Duquesa Valentina, qué grata sorpresa. Creí que el campo le había sentado mal. Su tono era venenoso. Valentina no le estrechó la mano. En su lugar, le entregó una carta formal a su mayordomo, un gesto de absoluta falta de respeto social. La marquesa, humillada por el desaire, intentó expulsarla. «Esta es mi casa, y usted no es bienvenida». Valentina no alzó la voz, sino que su tono gélido resonó en el silencio. «Por el contrario, doña Luisa, esta es mi casa». Hizo una señal a don Alejandro, quien subió al estrado de la orquesta. «Señoras y señores, perdonen la interrupción. Como asesores de la duquesa viuva de Almonte, nos vemos obligados a notificarles que, a partir de este instante, la mansión Almonte ha sido ejecutada legalmente y es propiedad de vuestra señoría, la duquesa Valentina de Almonte». El caos se apoderó del salón. La marquesa intentó gritar, pero Valentina la interrumpió, revelando su conocimiento de la usura. «Su obsesión por este baile la cegó, doña Luisa. Mientras usted invertía en lujos vanos, yo adquirí la hipoteca que su negligencia permitió. Su riqueza es un espejismo». La duquesa se acercó al estrado y continuó. «Pero no hemos venido solo por la propiedad. Hemos venido por la justicia que mi esposo, el duque Rodrigo, merecía». Valentina sacó de su bolso un documento sellado, la prueba que el notario, bajo presión, había entregado a Alejandro, que probaba la falsificación de cuentas y el desvío de fondos. «Aquí está la prueba de que doña Luisa no solo arruinó al linaje Almonte, sino que también conspiró con él. Médico que ahora ha huido para acelerar la muerte de mi esposo, el duque Rodrigo, a través de envenenamiento lento». La acusación, lanzada en el corazón de la alta sociedad, fue un golpe que valía más que cualquier duelo. El público retrocedió, susurrando la palabra prohibida «asesinato». La marquesa, por primera vez, perdió la compostura. Su máscara de hielo se rompió, revelando un pánico histérico. «Mentira. Es una vil criada que inventa falsedades para robar mi nombre. Pregunten a Matías. Él la conoce». Intentó apelar a su testigo, pero el varón, abrumado por la deuda que Valentina ahora poseía, permaneció en silencio, su traición expuesta. El intento de defensa de la marquesa falló estrepitosamente, confirmando las sospechas de todos sobre su crueldad. Valentina demostró entonces su justicia, que era estricta, pero sin venganza personal. «Doña Luisa, la ley tomará su curso criminal por la conspiración, pero en cuanto a su riqueza y sus títulos, estos me pertenecen». Ella sacó un pagaré final, la deuda de la mansión, y lo rompió frente a la marquesa. «Abandoné esta casa de inmediato, y sepa esto, no la despojo por placer, sino por el honor de un hombre que usted traicionó hasta la muerte». La marquesa se quedó petrificada, entendiendo que había perdido lo único que amaba, su estatus social. Valentina no ordenó a la guardia que la tomara, simplemente le dio la opción de irse. La justicia de Valentina era implacable en los negocios, pero magnánima en la humillación física. Ella permitió que la marquesa se retirara en público, obligándola a sufrir la vergüenza de abandonar su propio baile en el silencio de su derrota. «Váyase, doña Luisa. La ley la esperará en la mañana, pero el juicio de esta sociedad ya ha caído sobre usted». La marquesa, encorvada y derrotada, abandonó el salón, con los ojos de toda la élite clavados en su vergüenza, su caída proporcional a sus crímenes. Don Alejandro se adelantó para hablar con el público, con voz clara y firme. «El duque Rodrigo de Almonte ha sido reivindicado por su esposa.
La verdadera nobleza no es un título, sino la honra que esta mujer ha restaurado. Su apoyo público a Valentina, una mujer recién salida de las filas de los criados, fue un gesto que le costaría su reputación entre la vieja guardia, pero consolidó su propio honor. Las testigos reaccionaron con una mezcla de shock, admiración y el aplauso silencioso de los más jóvenes que veían en Valentina la promesa de un cambio social. Una vez que la marquesa se fue y el murmullo se calmó, Valentina se encontró sola con Alejandro. Había una intensidad tranquila entre ellos. «Hemos cumplido la voluntad de Rodrigo», susurró ella, con la voz apenas audible. Alejandro tomó su mano, un gesto íntimo en medio del salón lleno. «Y hemos comenzado una propia. Mi lugar está a su lado, duquesa, no solo como su abogado, sino como su compañero en este nuevo legado». No era una declaración apasionada, sino una promesa de asociación y amor basado en el respeto mutuo. Valentina permitió que él la tomara del brazo y juntos recorrieron el salón. Este gesto público de unión selló su alianza ante la sociedad. Ella no necesitaba un duque para validar su poder, y él no temía la infamia de su pasado. Los dos, la duquesa de las finanzas y el abogado de la justicia, se convirtieron en el nuevo centro de atención, el símbolo de la nobleza renovada. Habían superado el último obstáculo social, el prejuicio de clase. Esa misma noche, los documentos de transferencia fueron firmados y sellados. La mansión Almonte era legalmente de Valentina. Los activos y los pagarés de la marquesa pasaron a su control, dándole el poder total sobre la red de deudas. Valentina no solo había ganado la casa, había desmantelado el sistema de opresión económica que había arruinado a su padre y al duque Rodrigo. El legado de Rodrigo había sido cumplido con creces. Valentina miró los vacíos salones de la mansión, ahora suyos. La opresión había sido reemplazada por la victoria, pero su misión no había terminado. El verdadero triunfo no estaba en la caída de doña Luisa, sino en lo que Valentina construiría con ese poder. El amor y la justicia eran dos caras de la misma moneda. ¿Cómo usaría su nuevo imperio para transformar la sociedad y honrar el sacrificio de su esposo? El amanecer encontró a la mansión Almonte bajo una nueva administración. La marquesa doña Luisa fue detenida formalmente por la Guardia Civil a primera hora, acusada de conspiración, fraude, financiero y complicidad en el deterioro de la salud del duque. Su destino final fue la ruina completa. No solo perdió sus títulos y su vasta pero ficticia riqueza, sino que fue obligada a exiliarse permanentemente, despojada de todo estatus social. Su castigo fue público y ejemplar, satisfaciendo la sed de justicia de Valentina y de la sociedad oprimida. La consecuencia no fue la prisión, sino el ostracismo social, la única pena que doña Luisa temía más que la muerte. La caída de la marquesa envió una onda de choque a través de la aristocracia madrileña. Los nobles dependientes de su red de usura se vieron obligados a renegociar sus deudas, y la figura del barón Matías, ahora forzado a trabajar para pagar su deuda con Valentina, se convirtió en un símbolo de la decadencia. El cambio más significativo fue la exposición del sistema de usura. Valentina, ahora la mayor acreedora de la región, no solo había recuperado el honor de su linaje y la fortuna del duque, sino que había introducido un elemento de equidad en el panorama financiero de la alta sociedad. El nombre de Valentina de Almonte, la duquesa viuda, pasó de ser un murmullo de escándalo a un estandarte de justicia. La prensa, que antes la había ignorado, ahora la aclamaba como la reina de las finanzas justas, un título que ella aceptó con sobriedad. Su ascenso no fue visto como una ambición desmedida, sino como la consecución de un legado de honor. Valentina usó su plataforma no para la ostentación, sino
para exponer la podredumbre del antiguo sistema. El respeto que ganó fue real, basado en su inteligencia y su inquebrantable moralidad. Semanas después del baile, Valentina y don Alejandro compartieron una cena íntima en un rincón tranquilo de la mansión, ahora decorado con sencillez y funcionalidad, reflejando su nuevo propósito. Los temas de conversación no eran deudas ni intrigas, sino sus esperanzas para el futuro. Valentina se permitió reír por primera vez de forma genuina. Ella, sobre el trauma de la humillación y la traición de Matías, reconociendo que la curación no venía del dinero, sino de la elección de la pareja correcta. El duque Rodrigo me enseñó que la verdadera fuerza no está en el nacimiento, sino en la voluntad, dijo Valentina mirando el broche de Almonte. Alejandro asintió, tomando su mano. Y usted, duquesa, me enseñó que la justicia no es solo la ley, es la acción de un corazón que se niega a ser corrompido. Había una profunda satisfacción en sus palabras, la paz de dos almas que habían encontrado su camino a través de la tormenta. Ella había superado el trauma de ser una víctima y él, el dolor de la inacción. El primer gesto de vida normal fue simple: deshacerse de los viejos muebles decadentes que simbolizaban la ruina moral de la mansión. Juntos seleccionaron planos para transformar el gran salón en algo útil, no solo en un teatro social. Su amor no era de pasión desbordada, sino una sociedad de almas basada en un propósito compartido. El beso que se dieron al final de esa noche no fue un acto de consumo, sino una promesa de construir un futuro en igualdad, donde la lealtad y el intelecto eran la base de su unión. Valentina usó su inmensa riqueza no para el lujo personal, sino para ayudar a los vulnerables, cumpliendo el sueño de Rodrigo. La mansión Almonte fue transformada en la Caja de Esperanza, un banco para camponeses y pequeños propietarios que ofrecía préstamos justos y abolía los intereses compuestos abusivos. Su habilidad contable se convirtió en una herramienta de reforma social. Ella supervisaba personalmente la contabilidad, asegurándose de que nadie más cayera en la trampa de la usura de la que ella había escapado. La duquesa viuva, la antigua criada, se convirtió en la patrona de los oprimidos. Los campesinos de La Esperanza, que antes la miraban con recelo, ahora prosperaban. Los personajes secundarios, incluido el notario que testificó contra la marquesa, fueron tratados con equidad. El sistema de deuda que doña Luisa había usado como arma fue desmantelado y reemplazado por un modelo de economía justa, consolidando el legado de Rodrigo. Valentina había demostrado que el poder, usado con conciencia, podía transformar comunidades enteras. Un año después, el contraste era impresionante. Valentina y Alejandro no se casaron en un fastuoso templo, sino en una ceremonia sencilla en la Fazenda de Café La Esperanza, el lugar de la transformación. La propiedad florecía con cafetales vibrantes y verdes. Ella no llevaba un vestido de seda ostentoso, sino uno simple, color crema, reflejando su pureza de propósito. El regreso a la esperanza simbolizó la inversión de su destino, del exilio a la fundación de su hogar, del fango a la fertilidad. Se ve a Valentina y Alejandro trabajando codo a codo en un escritorio rústico en La Esperanza, revisando las cuentas de la Caja de Esperanza. Ya no es la criada, ni el duque trágico, sino dos socios forjando un legado. La escena es luminosa y serena, un contraste absoluto con la penumbra opresiva del bloque 1. Su proyecto conjunto, un hijo por nacer o una nueva ley de reforma, era la prueba de que su amor era una fuerza constructiva, una alianza de iguales que superó las barreras de clase. Valentina y Alejandro salen de la fazenda, caminando bajo el sol poniente entre los cafetales que ella había salvado.
El broche de almonte brilla discretamente en su solapa, símbolo de un nombre que ella había limpiado y redefinido. La victoria no fue solo sobre la marquesa, sino sobre la idea de que la nobleza era un privilegio de nacimiento. Ella mira a su esposo, la encarnación de su elección. La justicia, descubrió Valentina, no era un acto de venganza destructiva, sino la construcción paciente de un mundo mejor. Su historia resonaba con el eco del gancho inicial, pero con una respuesta definitiva. La verdadera nobleza no es un título, sino el legado que se construye con honor y equidad. El amor, al final, triunfó no a pesar de la misión, sino a través de ella.